Bien chicos, pues estamos en el bloque número 3, las civilizaciones mesoamericanas y andinas. La civilización andina tiene que ver de los Andes, allá por Perú, por aquellos lados. Y no sé si alguna vez vieron la película de las locuras de un emperador, esta de Disney. Bueno, en esa película habla de un contexto de esas civilizaciones desarrolladas en aquellos lugares. Pero pues vamos a ver también lo que es la cultura mesoamericana. Aquí tenemos una estructura, una pirámide llamada Chichén Itzá, y aquí en especial se ve un fenómeno llamado la serpiente emplumada, la serpiente que desciende. Aquí si se dan cuenta el sol está pegando de este lado y aquí tenemos en estos niveles que se están formando, bueno, hacen como si fuera una silueta de una serpiente que va descendiendo. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Fíjense la sabiduría que ellos tenían para realizar este tipo de estructuras y yo creo que era algo muy importante para ellos para hacer toda una pirámide con este sentido, ¿verdad? Observen, aquí están los niveles, el sol está pegando y observen cómo se va formando esa serpiente. Ahí está, ¿verdad? Ahora, la forma en que desciende, ahí lo vemos de manera real. Muy bien, pues vamos a ir aprendiendo cada día más sobre estas culturas. En español les dejé hacer un resumen y vamos a comprender cómo hacerlo. Ya lo hice un poquito más grande. Bien. En primero, normalmente donde dice ubicación temporal, empieza en un bloque, está hablando de manera general de lo que vamos a ver en todo el tema. Bien, aquí ustedes pueden ver un párrafo. Si lo observan, hasta el punto y aparte. Aquí ya empieza un espacio que se llama sangría, es un pequeño espacio para comenzar el siguiente párrafo. Bien, un párrafo está hecho por diferentes oraciones. Tenemos las oraciones primarias y las oraciones secundarias o las ideas principales y las ideas secundarias. Cada idea o cada oración está separada por un punto. Observen aquí, aquí tenemos una idea o una oración principal, una oración. Después tenemos otra aquí y después tenemos la siguiente hasta el final. Entonces son tres. De las tres tenemos que ver cuál es la principal y cuál es la secundaria. ¿Cuáles son las que respaldan? Bien, es importante entender que que las oraciones primarias son las importantes y son las que vamos a incluir en nuestro resumen. Y las secundarias, como se dice su nombre, es porque secundan, o sea, refuerzan lo que quiere decir la primera. Así que tenemos que leer todo, sí tenemos que leer todo para yo saber qué significa esto, porque en la primera oración no nos dice todo. Sin embargo, al leer acá, me doy cuenta de lo que quiere decir la primera y simplemente con anotar la primera voy a recordar lo demás. Bien, en este caso dice, las civilizaciones mesoamericanas y andinas se desarrollaron entre el 2500 a.C. y las primeras décadas de 1500 después de Cristo. Ambas son culturas originarias del mundo. Originarias es porque surgieron sin imitar, sin copiar a otras culturas, o sea, solitas surgieron, ¿verdad? Las otras son Egipto, China, India y Mesopotamia, lo que significa que no tuvieron influencia de otras culturas para su formación. Estas civilizaciones lograron tener gobierno y culturas propias, construir grandes ciudades, elaborar calendarios a partir de observaciones astronómicas, crear una diversidad de idiomas, consolidar su escritura y generar conocimientos filosóficos y científicos, además de expresiones artísticas como la literatura, la escultura y la pintura, por lo que forman parte de la historia de la humanidad. Ahora déjeme decirle, como digo, que es un resumen de todo lo que vamos a ver. Normalmente aquí viene, pues, ahora sí que muchas ideas importantes, pero para dividirlas solamente vamos a anotar la primera oración, ¿sí? En nuestro resumen es lo que vamos a hacer. Escribir la primera oración. Las civilizaciones mesoamericanas. Déjenme ponerle ya un colorcito. A ver si ya pintó. Ahí está. Y andinas se desarrollaron entre el 2500 a.C. y las primeras décadas
de 1500. Eso es lo que vamos a notar en nuestro resumen. Ahora, yo ya sé que fueron civilizaciones originarias porque no imitaron a nadie más. También sé que desarrollaron su cultura, su gobierno, que desarrollaron la ciencia, que tuvieron sus propias tradiciones. Bueno, eso ya lo sé yo, pero sin embargo en mi resumen solamente voy a anotar esto. Vamos al siguiente párrafo. Ahora dice aquí, en Mesoamérica se desarrollaron varias culturas con características comunes: economía basada en el cultivo del maíz, frijol, chile y calabaza, el comercio, sociedad jerarquizada y organizada en varios grupos, construcción de ciudades con basamientos piramidales para ceremonias, juego de pelota y religión politeísta y escritura jeroglífica, sistemas de numeración y calendario. Bueno, si se dan cuenta, nuestra oración no hay un punto que lo separe, aunque son ideas que están separadas por un punto y coma, no hay un punto, entonces podemos escribir toda esta parte, en este caso, ¿verdad? Vamos con la última párrafo. En Sudamérica se desarrollaron las civilizaciones andinas a la par de mesoamericanas. Bien, aquí tenemos nuestra otra oración principal y vean cómo la respalda la siguiente oración. Su economía se basa en el cultivo de la papa y el maíz. Practicaron la ganadería, la cerámica y la elaboración del textil y la joya de oro. Construyeron centros ceremoniales, caminos y obras de irrigación. Su organización política y social, así como sus creencias religiosas, eran parecidas a las de algunos grupos mesoamericanos. Bueno, si se dan cuenta, todo esto que está aquí respalda o apoya a la primera oración. Entonces ya con esto ya lo escribimos. Esto todavía tengo mis dudas, pero yo creo que sí la vamos a dejar, aunque parece que es mucho, ¿verdad? Entonces esto era lo que tengo yo subrayado, sería mi resumen, ¿sí? Más o menos. Yo sé que algunos para ustedes pueden decir, es que para mí todo es importante, sí, pero recuerda que el resumen solamente es escribir las ideas principales y después tú tener la idea de cuáles son las secundarias. Bien, pues vamos a analizar de una vez lo que viene acá abajo. Ya vimos, dice, ¿cómo y para qué se construyó esta pirámide? Bueno, ¿para qué te imaginas que se ha de haber construido? Bien, pues, ¿cómo? Yo creo que con el trabajo en equipo, con las herramientas y la tecnología que ellos tenían en aquel entonces, que también son en ocasiones inexplicables, pues el trabajo que hacían. ¿Y para qué se construyó o por qué consideran que quisieron representar a la serpiente? Bueno, ellos tenían un dios que era la serpiente emplumada llamada Kukulcán. Entonces, al bajar esa serpiente o ese juego de sombras, simbolizaba como ese dios descendía del cielo hacia la tierra. Entonces, y era como que el inicio de los trabajos agrícolas, era el equinoccio. Y fíjense, algo curioso, que la pirámide tiene a ver si vamos a ver, 4 escalinatas así largas, cada una con 91 escalones. Si multiplicamos 4 por 91 va a ser 364, más un escalón que estaba en la parte de arriba, general para las 4, entonces son 365, y es los 365 días del año. Entonces ellos tenían mucho conocimiento astronómico. Bien, aquí tenemos otra pirámide, dice aquí que es Tajín. Pirámide de los nichos, porque parecen nichitos los que están aquí. A ver, vamos a ver más adelante. Observen el trabajo que hicieron en la cultura Nazca allá en Perú, en la arena. Formaron dice, vista aérea del conjunto de figuras trazadas en la arena. Cultura Nazca. Pues que es como una espiga, ¿será? Bien, vimos, bueno, vamos a ver aquí. Tenemos nuestra simbología de este mapa. Y tenemos el color amarillo es Oaxaca, Monte Albán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, esta parte de acá. Y la región morada es los mayas, normalmente es en Yucatán, Quintana Roo, todo esto, Guatemala, toda esta parte estuvieron los mayas
ubicados, tienen un imperio muy grande, miren. El azul, el altiplano, lo que son los teotihuacanos, Tenochtitlan, Tula, Cacaxtla. Tenemos la costa del Golfo, que tiene que ver con la venta, Tres Zapotes, Zempoala y el Tajín. Y el occidente, esta zona verde, toda esta parte. Y aquí surge una cultura, la cultura tradición, tradición, huachimontón, las tradiciones huachimontones, una tradición Teuchitlán. Es una cultura que se desarrolló aquí alrededor y también cuenta con una pirámide. Bien, vamos sobre la línea del tiempo. Miren, está dividida en dos partes. Una es la civilización andina, en la parte de superior, y otra las civilizaciones mesoamericanas, ¿sí? Aunque hubo algunas civilizaciones que se desarrollaron un poquito antes de la Olmeca, pero no fueron tan espléndidas o tan grandes como ellos. Como decíamos hace ratito, los huachimontones, la cultura huachimontón, es una cultura que se cree que se desarrolló un poquito antes que ellos, pero fueron los inicios, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos punto por punto y parte por parte. Aquí podemos ver que la primera cultura desarrollada fueron los olmecas, 1200 al 400 antes de Cristo. Entonces, esta cultura se desarrolló aquí en el 1200. También se empezaba a desarrollar lo que es la cultura chavín. Y esa cultura, recuerden, está allá en los Andes. Ok, de aquí creo que no hay mucho que ver más. Esta parte, aquí vemos toda la línea del tiempo en conjunto. Lo vamos a poner nuestra lupa. Bueno, antes de esto, miren, aquí dice preclásico, clásico y posclásico. No sé si han visto alguna vez un partido de fútbol, ¿verdad? Que le llaman el clásico de México, el clásico de algún país. Bueno, en México el clásico antes era América contra Chivas o Chivas contra América. Y el clásico, el preclásico, pre significa antes. Y esto quiere decir que antes del clásico pues hacían comentarios de tú quién le vas, cuál va a ser la alineación, quién va a ser el árbitro. Entonces es como que el antes del juego, ¿sí? Y el clásico es cuando ya se estaba desarrollando el juego, lo que estaba ocurriendo. Y finalmente el postclásico eran los comentarios que ya se realizaban. Bien, ahora, en las culturas el preclásico es como que el inicio, lo que estaba iniciando. El clásico fue cuando la mayoría de las culturas se desarrollaron, fue su apogeo. Y el posclásico es cuando finalmente, poco a poquito, ya fueron las últimas culturas que surgieron, pero después con la conquista española fueron pues detenidas, vamos a decir así, la palabra que no sea feo, ¿verdad? Bien, vemos que primero fueron los olmecas, aquí lo tenemos, los olmecas, y después vienen, vamos a ver si podemos agrandarlo un poquito más, ahí está. Vienen los zapotecos. Los zapotecos empezaron en el año 500 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Miren, fueron civilizaciones que duraron mucho tiempo, y esto porque pues no tenían mucha comunicación con otras civilizaciones. No había tantas guerras, en el sentido de que como los europeos, los asiáticos allá en Egipto, donde había una guerra y destruían una civilización y luego surgía otra y luego así, sino que aquí pues era un poquito más tranquilo, aunque sí había guerras y sí había problemas, pero no era tanto como allá, ¿verdad? Entonces podían durar más años. Los teotihuacanos, 100 antes de Cristo al 750 después de Cristo. Los mayas empezaron a surgir, miren, aquí había unas civilizaciones contemporáneas, los Wari, Moche, Nazca, Tiwanaco, los mayas, ya lo habíamos mencionado. Después surgen los toltecas, la fundación de Tenochtitlan, los mexicas y finalmente los incas. Ok, bueno, pues esta es nuestra línea del tiempo para
observar cómo fueron surgiendo. Ahora, ¿por qué se dice antes de Cristo y después de Cristo? Bueno, en sí, antes no había un calendario como ahora lo conocemos, ¿sí? El calendario, o antes las escrituras decían en el tiempo del reinado de tal emperador, en el mes fulano, en el tiempo mangano, o sea, era más bien por el rey o el emperador que estaba gobernando como se ubicaban un poquito más. Pero en el año de 1582, cuando el monje, perdón, creo que era un papa, Gregorio, instituye este calendario. Ahora, no lo hizo él, sino que fueron algunos científicos de aquel entonces que se dieron la tarea de investigar, de estudiar los días, y él fue el que lo aprobó. Y poco a poco, como en ese momento estaba mucho lo que era el catolicismo, pues fue el auge, ¿verdad? Fue instituyéndose en todos los países, o en la mayoría de los países. Bien. Y en ese tiempo, bueno, se instituyó como el primero, el año, dice, después de Cristo y antes de Cristo. Y eso no significa que que antes de Cristo pues no había nada, no. Así que más bien era de que a partir de ahí se iba a contar el tiempo de la historia, pero empezando del año 0 hacia atrás, ¿sí? Una manera de tener una fecha, porque en realidad nadie sabe cuál es el tiempo en la fecha en que se originó todo. Entonces por eso se contó de esa manera. Bien, chicos, pues ya se hizo largo el video, ¿verdad? Entonces los dejo. Espero que lo hayan podido ver hasta aquí. Que tengan un buen día.